Son las 8:34 de la mañana, continuamos con Radio Análisis en este día jueves, 27 de mayo del año 2021, con muchos frentes noticiosos y con la posibilidad de poder realizar durante este rato análisis, revisión de algunos de estos temas y sus proyecciones. Quiero, en primer lugar, darle la bienvenida porque es la primera vez a este panel y también debo decirlo, en un propósito deliberado por descentralizar las voces. A nuestra nueva panelista, la doctora en Ciencias Políticas y Académica de la Universidad Católica del Norte, desde Antofagasta, se suma a este panel Francis Espinosa. Francis, muy buenos días, bienvenida, gracias por sumarte a nuestro equipo. Muy buenos días, Patricio. Muchas gracias por invitarme a su programa. Muy buenos días, Francisco. Un honor estar digamos, con este panel y también, como bien decía, el eslogan en una radio que piensa. O sea, me gusta la idea de reflexionar sobre política, que es una de mis pasiones, y sobre todo, digamos, hacer partícipe a la ciudadanía de esta reflexión. Gracias, Francis. Bueno, y de la casa, don Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Bienvenido, don Francisco. Gracias, Patricio. El don sobra, pero gracias por la presentación. Y también contento de estar acá con Francis. Bueno, vamos inmediatamente a los temas. Yo quería partir por lo que ocurrió ayer en el Senado, particularmente en la Comisión de Seguridad Ciudadana, el proyecto de ley que pretende dar un indulto a los llamados presos de la revuelta. Esto es un poco distinto a lo que conversábamos hace algunas semanas con Felipe Berríos, que también vive en Antofagasta, porque bueno, Antofagasta es una de las ciudades donde el tema de los presos sin juicio ha sido especialmente notorio. Felipe Berríos decía, pero creo que fue hace 2 meses por lo menos, que ellos no pedían indultos, sino que pedían que se hicieran los juicios. Pero bueno, el tema es que pasa el tiempo, ¿no? Y probablemente el gran cambio en términos políticos es el modo en que varios y varias constituyentes electos han transformado esto en una bandera. Yo decía más temprano en mi comentario, además han dejado de plantearlo solamente como un problema judicial y político, sino como un problema ético, ¿no? Ellos dicen que es un imperativo ético, estoy citándolos, y que por lo tanto pone este tema de discusión en un lugar que yo estimo que es diferente. ¿Cómo ven la situación de los llamados presos de la revuelta? Porque bueno, pasan las semanas y ya a estas alturas en muchos casos se trata de personas que llevan 1 año y medio privadas de libertad, 1 año 5 meses, 1 año 4 meses, sin que finalmente haya un desenlace judicial. ¿Por dónde va la salida, Francis? ¿O sí, cómo lo ves? Sí, la verdad es que habría que hacer un poco una historia de, como dice Steve Luke, de la agenda setting que se ha ido, digamos, poniendo en temas políticos. Este tema aparece, yo diría, tímidamente, obviamente, de la ciudadanía que todavía en Antofagasta, digo yo, todavía seguimos en estallido social porque todavía poblaciones como La Bonilla siguen tomándose las calles y digamos, y hay una protesta constante en contra, sobre todo, de las medidas que tienen que ver con la pandemia, el gobierno en relación a la pandemia y, por supuesto, como producto del estallido social. Entonces, aparece, digamos, tímidamente, me refiero a los medios de comunicación, porque con mucha fuerza en la ciudadanía y en los sectores más vulnerables de la ciudad. Aparecen también voces como Felipe Berríos, Benito Baranda, que empiezan ya a poner digamos, esta discusión en los medios de comunicación, y así como esta radio, yo he visto también otros medios, no muchos en realidad, que han tocado, digamos, este tema, lo han vuelto a poner en la agenda setting, que un poco también lo ponen en la discusión y en el paquete de atributos de la gente. Y efectivamente el tema me toca también muy de cerca porque junto a un grupo levantamos también una campaña con una ONG internacional cuando un chico se cosió la boca. O sea, cuando un joven se cose la boca es porque algo estamos haciendo mal como sociedad. Entonces eso, digamos, motivó a que un grupo de personas levantáramos, digamos, la discusión ya desde la autoridad internacional. Entonces, y luego aparece nuevamente Felipe insistiendo en la idea de juicio justo. Efectivamente, yo he tenido acceso a algunas carpetas y hay varias cosas que son cuestionables. O sea, en el fondo no hay suficiente evidencia para inculpar a los jóvenes, no sé si a todos los jóvenes en realidad, pero no hay suficiente evidencia y eso implica que estamos en una política digamos, de seguridad interior, que es una pesca de arrastre y pesca cualquiera y le va poniendo evidencias que no son evidencias científicas tan
potentes y los mantienen casi un año, digamos, sin juicio porque no hay suficiente evidencia. Entonces hay toda una dinámica de violencia o de abuso de Estado hacia sectores más vulnerables demostrado en estos jóvenes. Entonces, la verdad es que el tema del indulto a mí particularmente me sorprende porque no había aprendido en el mundo político. Había más bien aprendido en sectores más sociales, en la academia había aprendido mucho, pero no había aprendido en los sectores políticos y, digamos, se produce siempre en los temas que tienen que ver con lo político y con lo ético, como bien decían, como dicen los y las constituyentes, esta bipolaridad política donde salen algunos diputados hablando de delincuencia, por ejemplo, de delincuentes, y aparece, digamos, el otro grupo de gente hablando de la importancia del debido proceso en un Estado de Derecho, Patricio. O sea, no podemos pensar que en una sociedad, digamos, tan normativa como la chilena no haya un debido proceso en un Estado de Derecho, y eso también se suma a una autoridad internacional, como las denuncias, por ejemplo, del juez Garzón sobre la violación de los derechos humanos. Entonces, se van conjugando una serie de elementos que tienen que ver con que ya el tema no daba para más, pero ya por lo menos explota en la institucionalidad política, que a mí me parece significativo. Y aquí termino para no extenderme tanto y después, digamos, voy a seguramente ahondar en cuáles son las salidas que yo veo. Sí, claro, uno también como periodista, como conductor, como director de la radio, Francisco tiene el dilema de no decir cosas precipitadamente, pero tampoco callarlas cuando se forman convicciones, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, se decía, se trata de presos políticos, y de vuelta se contestaba, pero tú no puedes hacer esa afirmación en democracia, es muy delicada, o cuando acto seguido se ha hablado de personas secuestradas por el Estado. Dice, eso es demasiado fuerte sostenerlo, y acto seguido viene de vuelta alguien y dice, bueno, ¿y cómo se le podría llamar a alguien que está privado de libertad y que no tiene juicio ni condena por más de un año? ¿Podría corresponder una situación como esa a la utilización de la palabra secuestro? Bueno, son preguntas difíciles, pero que, Francisco, es mejor hacerse, bueno, para efectos de honrar la democracia, ¿no? Efectivamente, Patricio, es así. Y bueno, concuerdo con la mirada global que haces tú y Francis, ¿no es cierto? Eh, Porque creo que, usando la expresión que está de moda, hay mínimos, ¿ya? Mínimos comunes. Y desde luego, mínimo común es el juicio. Cuando hay, y eso es un punto bien importante que yo quisiera destacar, cuando hay hechos, usar una expresión como de antigua, hechos de sangre. A mí me parece que es ahí donde corresponde claramente realizar un juicio. Pero a mí me parece que hay que situarse en lo que pasó el 18 de octubre en Santiago y en las regiones del país. Porque lo que sucedió fue un levantamiento social, popular, contra un conjunto de situaciones que se consideraban injustas. Sabemos que fue más allá del tema del metro de Santiago y que fue una rebelión contra un orden que estaba generando demasiadas exclusiones e injusticias. Y también tenemos que reconocer que sin ese estallido social de entonces, no hubiésemos estado hoy día en situación de nueva constitución, o sea, en proceso de nueva constitución. O sea, no, porque lo que hizo el estallido social fue decir, esto como sistema no puede continuar. Esto como sistema es una sociedad que está generando profundas injusticias. Y sí, Patricio, yo pertenezco a una generación que estuvo vinculada durante mucho tiempo con el Servicio Paz y Justicia y con la metodología de la no violencia activa. Y a mí me parece que esa sigue siendo una opción fundamental en la lucha social. Soy muy partidario de la no violencia activa. No soy partidario de la violencia trasladada a la política.
Francisco, pero ¿sabes lo que pasa ahí? Que a mí me da la impresión que es el paso del tiempo el que transformó esto en un problema político. Porque, a ver, si detienen a un muchacho por romper una banca y lo dejan, qué sé yo, una noche encarcelado, no conozco en detalle los procedimientos policiales, pero me imagino que sería lo que correspondería. Se le libera, se le formulan cargos, se le hace un juicio y se le condena. Eso deja de ser un problema político. Pero en la medida que tenemos una cifra, sin precisar aún, pero de muchísimas personas, más de un año, en juicio, privadas de libertad, ya deja de ser un problema casuístico y se transforma en un problema general, estructural, porque además hay patrones, ¿no? Jóvenes, pobres, y así sucesivamente. Entonces, claro, es evidente que si los juicios avanzaran más rápidamente, probablemente el eje de la discusión visibilizaría mucho más el tema eh, de que es preferible la manifestación pacífica, ¿no? Pero el problema a esta altura es que ni siquiera se sabe por qué se les tiene privados de libertad. Es que yo creo que las ambas cosas están vinculadas, porque efectivamente hay una situación de injusticia cuando se mantiene a las personas privadas de libertad sin juicio. Y eso es un castigo. Pero es un castigo no solamente a las personas que están ahí en esa condición, es un castigo a la sociedad que se rebeló. ¿Ya? Y eso es lo que hay que entenderlo de esa manera. El Estado está castigando a la sociedad que se revela contra un sistema de injusticias que, bueno, que hoy día todo el mundo asume como que efectivamente son reales y que hay que hacer una profunda transformación en nuestra convivencia. Entonces, por supuesto que yo comparto que no puede mantenerse esas personas en situación de privación de libertad sin ningún tipo de medida que vaya en un sentido de justicia básica. Y sí pienso que no se trata de hacerse loco, de perdonar que no importe si hubo hechos de sangre vinculados. Yo no creo eso. Yo creo que cuando hay situaciones de violencia que implican muertes de personas, en fin, ahí sí, a mí me parece que eso tiene que ir a juicio sí o sí. Así es. Pero en este caso, yo creo que hay que entender que la mantención de estas personas, tantas personas privadas de libertad, sin que haya juicio alguno, es una injusticia en sí misma. Eso hay que entenderlo de esa manera. Y sí creo que hay, y eso también es un punto a mi juicio relacionado, nosotros tenemos que educar nuevamente en una metodología de no violencia activa para enfrentar los conflictos sociales y políticos, algo que hizo en su tiempo el movimiento Sebastián Acevedo, con mucha fuerza, y pienso que ese camino está bastante abandonado, porque no hay una cultura hoy día que promueva en nuestro país estas manifestaciones o estas formas de expresarse a través de la no violencia activa. Eh, eh, Pienso además que las grandes manifestaciones, las grandes concentraciones que ha habido y que han marcado la diferencia entre un antes y un después en nuestro país, sí son expresiones de no violencia activa. Y nosotros tenemos que educar, tenemos la responsabilidad de educar en esas metodologías de transformación social. Sí, si retomáramos lo que planteabas tú, Francis, tú te referías a pesca de arrastre. Bueno, imagino que el concepto de pesca de arrastre es agarrar a cualquiera que andaba por ahí, ¿no? Entonces, si aquello fuera cierto, entonces tu hipótesis es que no habría solamente personas detenidas por cometer desmanes, sino por estar protestando. Bueno, pedirte ahí que precises eso, pero acto seguido preguntar... ¿Tú crees que a estas alturas se trata de yo sé que es un poco fuerte la afirmación, pero solo la pregunto, de una suerte de venganza institucional contra estas personas por haberse manifestado? Bueno, digamos, retomando lo último, Sí. eso tal vez un poco la hipótesis de Francisco. La verdad es que a raíz de la muerte de Floyd en Estados Unidos, se levantó en Latinoamérica una serie de discusiones, digamos, la publicación incluso de libros sobre la policía racializada. Y eso era aplicable, digamos, en Brasil, era aplicable en otros países latinoamericanos,
pero acá tal vez no era tan aplicable como policía racializada, sino que más bien como policía que en el fondo tomaba a sectores más vulnerables, y yo no sé si era una especie de vendetta hacia el estallido social, pero sin duda era más fácil, digamos, tomar a jóvenes que en el fondo tenían pocas condiciones de tener abogado, como bien dicen algunas autoridades, la aplicación de la seguridad, digamos, de la seguridad interior del Estado implica penas mayores, lo que implica tener más evidencia, y por eso puedo tener al joven detenido por más tiempo para buscar más y más evidencia. A mí la verdad es que lo que me causa duda es este modus operandi que yo lo he ido analizando en cada caso, o sea, en los casos de Antofagasta, pero también de la región metropolitana, hay todo un modo operandi, o sea, digamos, se detiene a un joven, y resulta que termina, digamos, las evidencias terminan siendo juez y parte, o sea, un carabinero que tomó, digamos, el video con su celular privado, que a lo mejor no era su celular privado, digamos, y algunas fotografías que dan cuenta del polerón, en este caso de la zapatilla, o sea, hay todo un modus operandi que yo creo que es importante analizar para entender que este modus operandi, a mi juicio, ni siquiera es mala intención, es inoperancia del sistema judicial para tener las suficientes evidencias de culpar a quien se detuvo. Y efectivamente en esta pesca de arrastre a mí me preocupa porque todos podríamos estar expuestos a esta pesca de arrastre. He escuchado algunos testimonios, aun cuando algunos diputados decían que la persona que se detiene, incluso enterrándole el cuchillo a alguien, se declara inocente. Entonces, pero habían casos de personas que justo se terciaron en el momento, digamos, equivocado, y también los pescaron. Y yo recuerdo el caso de una alumna que se devolvió a levantar a una chiquilla que se había caído, y también la detuvieron. Entonces, yo creo que hay suficientes evidencias para dar cuenta de que no ha habido un debido proceso desde la detención de los jóvenes hasta la búsqueda de evidencia, y eso es preocupante porque eso sí es violación de los derechos humanos en periodos de democracia, porque también se habla que en periodos de democracia estos enclaves democráticos tienden a desarrollar dictaduras democráticas. Entonces, que justamente es de qué manera las instituciones hacen abuso excesivo de poder, y las instituciones, digamos, hacen esto justamente para tapar otro tipo de crisis institucionales que son significativas, a lo mejor los casos de corrupción. Entonces, yo tengo la impresión de que hay un modus operandi que es más bien inoperante, y eso perjudica en este caso a las personas más vulnerables en Estados Unidos y en Brasil, a personas, digamos, por temas raciales, y en Chile por temas étnicos, por ejemplo, en el caso de Mapuche, y por supuesto a nuestros sectores más vulnerables de la sociedad. Bueno, quería proponerle, Francis, Francisco, que cambiáramos de tema. Lo que ocurrió ayer a mí todavía me tiene un poco sorprendido, y lo quería someter a consideración de ustedes, lo que ocurrió con esta solicitud por vía transparencia del Colegio Médico al Ministerio de Salud, y la respuesta de vuelta. Voy a leer textual para que todos tengamos la información fresca encima de la mesa, también quienes nos están escuchando. El Colegio Médico había hecho una solicitud que buscaba acceder a la información de la mesa COVID, las actas de las reuniones, quiénes integran la instancia, y esto fue contestado por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, y leo textual: no existe un acto o resolución formal que constituya una instancia denominada mesa COVID y fije sus integrantes, así como tampoco existen actas, expedientes, contratos o acuerdos de su trabajo, motivo por el cual los documentos requeridos resultan inexistentes, no encontrándose por ende en poder de esta Secretaría del Estado. Bueno, ¿cuál es el punto? O no sé cuál es el punto, la verdad. Me produce una suerte de perplejidad la respuesta, porque incluso extremando la argumentación, uno podría llegar a la conclusión, hay quien diría malintencionadamente, de que la mesa COVID no existe. Pero bueno, si no sabemos públicamente quiénes la integran, cada cuánto tiempo sesionan, cuáles son los puntos de tabla,
qué decisiones toman y de qué modo inciden en las decisiones de la autoridad, me parece que no por mala intención de cierto sector de la ciudadanía, sino por falta de información de la autoridad, sería perfectamente legítimo llegar a la conclusión de que la mesa COVID no existe. Eh, el tema es, más allá de esto, que es un tema de fe pública importante, o sea, la transparencia, me imagino, estamos de acuerdo, es condición para la fe pública. Está el tema del fundamento de las decisiones, o sea, esto ocurre justo cuando hay un cierto consenso de la comunidad científica de que el pase de movilidad fue una medida inoportuna, no una mala medida, sino una medida que se toma en el momento equivocado, lo cual, bueno, es también una mala medida. Eh, Quería preguntarle su opinión respecto a esto, ¿no? Respecto a este modo en que se contesta una solicitud y los alcances que eso tiene. Francisco. Bueno, mira, bueno, hay una ley de transparencia y esa es una ley exigible, ¿ya? Y puede que haya ahora aquí un artilugio de contestar que la mesa COVID no existe en el sentido institucional, de que no hay una instancia que se denomine de esa naturaleza. Pero sí hay responsabilidades institucionales en el tema de la pandemia. Es, en primer lugar, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el Ministerio de Salud y con las autoridades que están ahí relacionadas, y también el Ministerio del Interior. Y por tanto, toda esa información que está siendo requerida, que es básico para una transparencia democrática, es exigible. Y hay que volver sobre ello, porque la respuesta es una respuesta inaceptable, en mi opinión, porque tampoco en esa respuesta va direccionada a decir, mire, aquí las contrapartes que tienen que hacerse cargo de estas inquietudes o solicitudes que se están haciendo son estas y estas. Y por lo tanto, ese detalle es muy importante, Francisco, porque cuando uno quiere ayudar a que se conteste una pregunta, se nota. Cuando sí, uno no quiere que se conteste la pregunta, también se nota. Y en la carta de la subsecretaria de ayer, evidentemente, es el segundo escenario y no el primero. No hay interés en contestar la pregunta, ninguno. Entonces, desde luego, ella como subsecretaria está sometida al proceso de transparencia. O sea, eso está claro. Y por tanto, esto es una respuesta, como bien señalas tú, evitativa, formalista, y tiene que ir replanteándose ser replanteada nuevamente a las instancias formales e institucionales que tienen la obligación de responder. Y eso es así funciona el tema de la ley de transparencia, ¿no? Y si tú no contestas, estás en una situación de ilegalidad. Y tú puedes ser entonces, tu cargo puede estar siendo cuestionado por ilegalidad en la conducta funcionaria o en la responsabilidad político-administrativa. Pero lo que sí, el fondo del asunto es que un país, a ver, todo el diálogo que hay respecto, por ejemplo, o la discusión respecto de los mínimos comunes y todo eso se funda en que estamos en una situación de pandemia, que estamos en una situación excepcional, que el gobierno está tomando medidas o debe tomar medidas, y eso no son secretos, ¿ya? Y esa información tiene que transparentarse, porque además la democracia tiene que cuidarse de la corrupción, tiene que cuidarse de las corrupciones, tiene que cuidarse de la inoperancia, y eso, para eso se creó una ley de esta naturaleza, que fue en su momento un gran avance. Desde ese punto de vista, la respuesta claramente no está aquí. Francis, te propongo, y Francisco, y a quienes nos están escuchando y viendo, que vayamos a un breve alto. Estas son de repente hay que seguir ciertas convenciones, ¿eh? En la radio una de las convenciones es que cada media hora se para un par de minutos. Entonces, bueno, estamos cerca de las 9, vamos a un breve alto, volvemos y retomamos con Francis Espinosa el tema que estamos conversando en esta mañana de 27 de mayo en Radio Análisis. Son las 9:01 de la mañana, continuamos en Radio Análisis en este día jueves 27 de mayo del año 2021. Bueno, un poco de sentido del humor y de poesía. Ayer había quien hacía una vinculación entre la carta de la subsecretaria Daza
y el poema, el maravilloso poema El hombre imaginario de Nicanor Parra, ¿no? Porque hablaba de una mesa imaginaria con integrantes imaginarios, con actas imaginarias, expedientes imaginarios, contratos imaginarios, acuerdos imaginarios, pero en fin, obviamente se trata de un chiste, es solamente una moción de sentido del humor, pero es para continuar con el análisis, Francis. Sí, el país imaginario de Isabel Allende también. Sí. Bueno, varias cosas de análisis. En primer lugar, yo, digamos, mi expertise es política comparada y llevar un poquito la política comparada en el sentido de aquellas, digamos, aquellas naciones de Estado que han tenido mayor éxito en el manejo de la pandemia son aquellas naciones de Estado que han estado directamente relacionadas con el mundo científico y con el mundo médico, finalmente. Digamos, lo doy digamos, con mucha evidencia porque yo estoy investigando sobre eso, los discursos públicos versus los discursos científicos. Y el caso nuestro no es, digamos, no es de esa, digamos, de ese mundo más desarrollado que sí, digamos, se deje escuchar por el mundo científico, por la academia también, para tomar las decisiones y todos los procesos de confinamiento y por supuesto las medidas tienen que ver con eso. Estoy pensando en el caso de Nueva Zelanda, de Corea del Sur, etcétera, y de algunos países, digamos, que van, digamos, mostrando una mejor gobernanza, en algún momento Alemania, eso por una parte. Por otra parte, recordar que el gobierno se fue haciendo de grupos de presión a raíz de la pandemia y el Colegio Médico ha sido un grupo de presión importante. Y ha sido un grupo de presión importante sobre todo para hacer entender, digamos, las preocupaciones en términos de expansión del virus y también, en efecto, digamos, en cuanto al desarrollo de medidas que impliquen digamos, estrategias o políticas ordenadas de manejo de la población finalmente. Entonces yo creo que sin duda en algún momento uno ha sentido que el colegio a lo mejor ha estado politizado, pero sobre todo es un grupo de presión y también lo han hecho las universidades. Las universidades primero se armó una mesa técnica, que después, digamos, los investigadores terminaron saliéndose de esa mesa técnica y, digamos, no fructificó. Entonces, un poco nos queda la discusión de a quién escucha el presidente o a quién escuchan las autoridades para tomar las medidas que toman. Y efectivamente las medidas que se han tomado han sido malas, o tal vez, como dice la escuela canadiense, no han tenido en cuenta el hit and nunc, el aquí y el ahora, es decir, cuál es el aquí y el ahora donde tomar las medidas. Y por último, quisiera agregar, Patricio, que a partir de que nosotros ingresamos a la OECD, no me acuerdo si seguramente fue el 2008, nosotros tuvimos que empezar a desarrollar prácticas de accountability. También lo doy con mucha fe porque yo en mi doctorado analicé los reportes país, por ejemplo, que daban prácticas de accountability en distintos sectores. Entonces, si bien desde el 2008 nos hemos visto obligados a ir haciendo reportes de accountability, valorando, por ejemplo, la opinión de Francisco sobre esta ley de transparencia y todo el proceso que nos llevó, tengo la impresión de que todavía la institucionalidad pública no está preparada para hacer procesos de accountability que den justamente transparencia, probidad y legitimidad de su actuar en la ciudadanía. Entonces, eso a mí me parece extremadamente preocupante y vuelvo a la idea de la inoperancia. O sea, no puede ser que, digamos, no hayan actas, si incluso cuando uno se reúne con su cuerpo académico, por ejemplo, se emiten actas. O sea, todo tiene que ser, digamos, normado en términos de accountability, de una accountability del servicio público, y que eso no esté presente es preocupante porque finalmente queda la sensación de que unos pocos toman las decisiones y toman decisiones demasiado viscerales. Entonces, eso es preocupante porque estamos jugando con la salud de toda una población, en este caso que es Chile. Es que ese es el tema de fondo. O sea, a ver, si es que uno retrocede la cinta, es obvio que el punto de tabla aquí, o lo que motiva nuestra conversación, o lo que motiva la carta del Colegio Médico, no es la mesa, ni el acta. En realidad el verdadero tema es cuáles son los fundamentos sanitarios de las medidas que se toman. Ese es el tema, ¿no? Entonces cuando se invoca una mesa, pero luego no hay
registro formal del modo en que esa mesa trabaja para asesorar sanitariamente a la autoridad respectiva. Obviamente queda todo eso en el aire porque frente a esa información hasta ahora inexistente para la opinión pública, lo que se contrasta es la posición, yo me atrevería a decir unánime de los expertos, unánime, de que medidas como por ejemplo el paso de movilidad no es lo más oportuno en estas circunstancias, independientemente de que ayer la Organización Panamericana de la Salud hubiera hecho un pronunciamiento que el ministro París lo invocó para justificar la medida que se ha tomado, ¿no? Pero bueno, por lo menos en Chile no hay ningún experto que se haya manifestado a favor de la medida. Entonces, claro, ese es el tema de fondo, ¿no? Y que tiene que ver con lo que hemos venido conversando hace meses, Francis, que es que en una situación excepcional de crisis pandémica como esta, y en donde la comunicación de riesgo está en el corazón del éxito de las medidas que se implementan, evidentemente el tema de la confianza en la autoridad es decisiva, ¿no? O sea, si la autoridad me está pidiendo que me encierre, por decir algo, y me explica por qué lo hace, entonces yo me encierro, ¿no? Pero si se toman medidas y acto seguido no vienen los fundamentos, bueno, según lo que dicen los expertos, pero es según lo que se puede constatar en la realidad, termina ocurriendo lo que hemos visto crecientemente en el último tiempo, que es que la población no está obedeciendo las medidas que la autoridad está instruyendo para efectos de enfrentar la pandemia. Y obviamente el tema de la credibilidad aquí se vuelve central, Francisco. Sí, mira, a ver, primero un contrapunto que depende también de la legitimidad de la medida que está tomando la autoridad. O sea, la autoridad me pide que me encierre, pero yo me encierro, no, eso depende de la legitimidad de la práctica que tenga la medida. Y eso, porque finalmente el Estado, las medidas que determine, tienen que ser medidas fundadas en derechos humanos. Eso es un tema fundamental, ¿no es cierto?, que nosotros compartimos, Patricio, hace tanto tiempo, pero en el fondo la pregunta y el comentario que hace también hago un paréntesis. Mira, yo un poco de publicidad, soy profesor de participación ciudadana en el curso de la INAP, de la Universidad de Chile. Y justamente ayer con mis alumnos estábamos viendo el tema de la responsabilización, que es una manera en castellano de decir acontamiento, ¿ya? Y entonces lo que se le pide a una autoridad es la responsabilidad que tiene, ¿no es cierto?, para ejercer las funciones que le han sido entregadas. Tiene que ser responsable, pero la responsabilidad va ligada a la responsabilización. O sea, tú tienes que responder de tus actos como gobernante, o como autoridad, o como con el cargo público que tú has recibido, tú tienes que responder de eso. Y no es solo a los expertos, que me parece súper importante que los expertos intervengan en una discusión de esta naturaleza, es al conjunto de la ciudadanía. Aquí, más allá de que se ofendan a los expertos porque no le están entregando la información que requieren o porque están en desacuerdo con lo que tal autoridad de gobierno pueda señalar que hay que hacer, lo importante es que la ciudadanía tiene el derecho de exigir que los gobernantes y sus autoridades, la autoridad intermedia, respondan de sus actos. Y eso se llama accountability o se llama responsabilización. Y eso es parte de la democracia. De manera que cuando uno como autoridad niega ese derecho, entonces estamos retrocediendo enormemente en el sentido de tener un Estado democrático que tiene que responder de sus actos a la ciudadanía. Ese es el problema más de fondo, de cómo finalmente aquí estamos en una situación de precariedad democrática de un Estado que no está cumpliendo con las responsabilidades sociales y políticas que son propias de una democracia como la que nosotros queremos estar. Bueno, son las 9:11, salvo que alguno de ustedes quiera agregar algo, que sería perfectamente legítimo y tenemos tiempo, podemos pasar a otro tema. Francisco, respecto a este tema, ¿algo que se haya quedado en el tintero o vamos a lo siguiente? Sí, yo brevemente, Patricio, la importancia de la comunicación pública en estados de crisis o en condiciones de riesgo,
que a lo mejor comúnmente se llama la comunicación de riesgo, y una de las cosas en las cuales ha fallado, digamos, eternamente el gobierno ha sido digamos, en esta comunicación errática de las medidas de seguridad, por ejemplo, y de las políticas implementadas de orden socioeconómico. Entonces, la ciudadanía, o sea, efectivamente lo que dice Francisco, o sea, si a mí me piden encerrarme, pero el presidente está comprando una botella de vino sin máscara en un lugar, por ejemplo, ahí ese doble discurso, digamos, genera diría yo, desazón en la ciudadanía, pero también genera, como decía Turó, ¿no? Rebeldía, o sea, hay una desobediencia civil producto de que la institucionalidad no está siendo creíble a través de sus prácticas comunicativas. Entonces, también se ha analizado internacionalmente y los países que tienen mejor manejo de la pandemia tienen mejor comunicación también entre las instituciones y sus ciudadanos y ciudadanas. Y comparto el punto de vista de Francisco de que no solamente es el equipo médico o los científicos los que debieran conformar esta mesa, sino que también el mundo empresarial en el sentido del turismo, por ejemplo, que ayer reclamaba que son el área que menos favorecida o que más ha sufrido. Entonces, ¿de qué manera se hacen acuerdos de mínimos comunes, ahí utilizando este concepto, con una multiplicidad de gente, pero con evidencia que permita avanzar en ayuda, digamos, como un bien común hacia todo el país, en el fondo? Gracias, Francis. Bueno, solamente para cerrar el punto y seguir con el sentido del humor, ya que además a mí me encantan las referencias literarias. Rodrigo Ancavilo, uno de nuestros auditores, dice que la mesa COVID es como el socio de Genaro Prieto. Bueno, a quienes hayan leído esa maravillosa novela chilena, ¿no? Un protagonista que finalmente estaba en la imaginación del narrador, ¿no? Muy bien, Rodrigo, muy bien, Rodrigo. Sí. Muy bueno, muy Pero, bueno. sí, ahora más allá del chiste, es imprescindible que la autoridad entregue la información respecto a esta mesa. No vamos a partir aquí del supuesto de que esa información no existe. Entonces, obviamente debe entregarse para efectos de que la opinión pública, que la ciudadanía pueda tener la información que merece tener, ¿eh? No es un favor. O sea, creo que en una democracia madura que la autoridad entregue los fundamentos de las decisiones que toma debería ser una obligación y no un favor. Eso incluso implica un cambio de sentido común en la manera de relacionarnos entre ciudadanía y autoridad. Es una obligación por la autoridad y un derecho. Así es. Bueno, vamos a las medidas, ¿ah? El presidente Piñera anoche hizo los anuncios. Y a ver, se los voy a plantear de la siguiente manera. Ayer en la mañana conversábamos con el diputado Andrés Celis, diputado de gobierno, de Renovación Nacional, región de Valparaíso, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, y él criticaba a su propio gobierno diciendo que no entendía por qué había transcurrido más de un mes desde que se había iniciado la mesa de conversaciones entre el Congreso Nacional, el gobierno y las fuerzas políticas, sin que el gobierno hubiera entregado una propuesta. Yo le contestaba de vuelta, bueno, pero ustedes, Chile Vamos, recién la entregaron ayer. Decía, sí, es verdad, tiene toda la razón, no tengo cómo defender eso, pero el gobierno no tendría por qué haber esperado a Chile Vamos porque es él el que tiene la responsabilidad del trámite legislativo y podría haberlo hecho. Bueno, finalmente el presidente hizo el anuncio ayer y lo que le contesta la senadora Proboste es lo mismo que me había dicho el diputado Celis de su propio sector en la mañana, que es, el gobierno no conoce el país que está gobernando. Da lo mismo para estos efectos si uno está a favor o en contra de ese punto de vista, pero el tema de cómo el gobierno está conduciendo en términos de oportunidad, una situación que ha sido unánimemente descrita como urgente. ¿Cómo lo ven? Francis. O Francisco, quien quiera. No, Francis, está bien, por favor. Bueno, dos cosas cortitas tal vez para darle pase a Francisco. Lo primero es que yo recuerdo que durante el primer gobierno del presidente Piñera, la revista ¿Qué pasa? Tituló, digamos, con el gobierno ve el país desde Las Condes. En nuestro caso, por ejemplo, desde los Jardines del Sur.
Entonces me quedo con la sensación de que, digamos, eso se ha ido replicando en el segundo gobierno también de Sebastián Piñera. Me parece súper importante eso. Y lo segundo, que también es una metáfora que uso, una de las cosas que se le criticó bastante al segundo gobierno de la expresidenta Bachelet fue que ella utilizaba, digamos, un poco la imagen de el mago que saca el conejo del sombrero. Y yo tengo la sensación, tal vez lo hablo más como ciudadana, que durante el desarrollo de la pandemia o la gobernanza de la pandemia, el presidente ha hecho lo mismo que se criticaba a la expresidenta, termina sacando estos conejos del sombrero y en el fondo para tratar de hacerle un jaque mate, en este caso al Parlamento, y se transforma en una especie de lucha entre un parlamentarismo de facto y un hiperpresidencialismo. Y, por supuesto, los ciudadanos ciudadanas nos quedamos al medio, el jamón del sándwich. Entonces, siento yo que en el fondo la tardanza, que también es un desprecio hacia la ciudadanía, implica también el estar, digamos, jugando al gallito constante con el Parlamento o tal vez incluso con la oposición, pero eso no beneficia a la ciudadanía. Y además pensar que las medidas pareciera ser que todavía son confusas, digamos, porque la gente tiene que postular y por lo menos el gobierno se ha ido moviendo hasta la línea de la pobreza. La oposición planteaba por el 30% sobre, digamos, la línea de la pobreza. Entonces, tengo la impresión de que se ha hecho muy difícil negociar las medidas socioeconómicas con este gobierno, justamente por esta mirada desde digamos, desde una Weltanschauung, dirían los alemanes, desde una cosmovisión totalmente distinta al ciudadana a pie. Francisco. O sea, primero aquí hay un sentido de urgencia respecto de tener medidas que permitan enfrentar, es como un eco, no sé de dónde viene, pero bueno, que permitan enfrentar la situación de crisis económica y social a la que nos ha conducido, bueno, tanto la política económica como la situación crítica de la pandemia. A mí me parece importante que esté en el diálogo y en la plataforma de conversación esta necesidad de tener mínimos comunes. Y esos, como tema, como título y como opción y como necesidad o como requerimiento, me parece que es necesario que esos mínimos comunes sean adoptados transversalmente por los distintos poderes y también por las distintas líneas políticas que definen o que deben definir la aprobación de estas políticas de emergencia. Porque la verdad es que la urgencia social es así, no pide postergaciones. O sea, se requiere ahora poder enfrentar la crítica situación en que se encuentra una gran cantidad de personas, por no decir la mayoría. Tampoco tengo una dificultad mayor en que haya una discusión política respecto de cuáles deben ser esos mínimos y cuál es la posición del Ejecutivo y cuál es la posición de quienes están en el Congreso. El debate político, por más árido que sea, siempre va a ser necesario y aquí hay que construir un acuerdo. Y ese acuerdo es un acuerdo transversal, es un acuerdo de urgencia. Pero sin embargo, usando la expresión que más tempranamente señalaba Patricio, estos mínimos comunes deben tener no solamente un requerimiento técnico, sino también ético. Y a mí me parece muy complicado que los mínimos comunes estén definidos por una línea de pobreza. O sea, a mí ese punto, tal como está señalado y tal como es el objetivo, no me parece aceptable. O sea, nosotros no podemos llevar a la población a que acepte mínimos comunes que te mantengan en un nivel de pobreza. O sea, a mí me parece que eso no es aceptable
de un punto de vista ético, e incluso la forma en que eso se nombra, y cuando se nombran las cosas también se dicen, desde el punto de vista de sus contenidos, no corresponde. Eh, Francisco, sí, sí, peor que eso, porque si es que las cifras o si es que la vara que el Estado define para separar pobreza de lo que no lo es, eh, fuera una vara ajustada a la realidad, podríamos dar por válido cabalmente tu argumento, y yo lo doy cabalmente por válido, pero digo más aún, ¿no? O sea, el mismo diputado Undurraga de Bópoli, en una entrevista que tuve con él hace algún tiempo, me dijo que el Estado se autoengañaba, lo dijo textual, y acto seguido agregó, todo el mundo sabe que con 500.000 pesos no se puede vivir en Chile. Y 500.000 pesos es mucho más que el sueldo mínimo, ¿no? Eh, entonces, además de todo lo que tú dices, yo estoy completamente de acuerdo, todos sabemos que el modo en que el Estado está viendo la pobreza no se corresponde con la realidad, por lo tanto, además deberíamos autoimponernos la tarea de generar nuevos mecanismos de medición para generar nuevas definiciones respecto a qué entendemos por pobreza, qué entendemos por miseria, cuál es un sueldo. Mira, lo que estoy conversando no son cosas en el aire, o sea, mientras estamos analizando este tema puntual, que es el de los anuncios del presidente ayer, se está discutiendo en el Parlamento el sueldo mínimo. ¿Y cuáles son los fundamentos, ya que Francia ha utilizado muy lúcidamente en este panel varias veces la palabra científico? ¿Cuáles son los fundamentos científicos para establecer el sueldo mínimo, salvo una suerte de alquimia que mezcla estado de la opinión pública con niveles de popularidad del gobierno, con estado del arte del movimiento sindical, y se llega a un número? Pero ese número no tiene nada que ver con lo que, según algún tipo de estudio fundamentado, podría ser lo que un trabajador necesita, digo, para algo básico, llegar a fin de mes, ¿no? Eso, bueno, disculpe, les devuelvo Era solo continuar la conversación, sí, por Francisco. supuesto, Sí, Patricio, yo lo entiendo así, como un diálogo, sí. y, y, y me parece excelente la precisión que tú haces, porque finalmente también tenemos que tener para esto horizonte. O sea, yo creo que el tema de la crisis es un tema de largo data, de largo tiempo. O sea, aquí se necesita, y eso va a ser muy importante que lo tengamos claro, un acuerdo muy transversal, económico, político y social, para enfrentar la profundidad de la crisis y los grandes cambios que hay que hacer. O sea, por ejemplo, el tema de cómo aquí ha fracasado todo el sistema de previsión, ¿ya? Eso es un tema de fondo, muy de fondo, que tenemos que enfrentar, que va más allá de de una medida de emergencia para 3 meses. O sea, aquí hay un asunto de transformaciones profundas que tienen que, para que tengamos un Estado social de derecho y con una línea de protección social que sea digna para la vida de las personas y que sea fundada en los derechos que las personas tienen. Ese es el tema, gran tema de fondo. Y fíjate, y yo no ha salido de la conversación de ahora, pero esa es mi interpretación, lo que ayer escuchamos como respuesta de la senadora presidenta del Senado, Gianno Proboste, a lo que planteó el presidente Piñera, esa respuesta, en mi opinión, y lo digo en un sentido político también, no como una crítica, sino como un sentido político, fue un discurso de candidatura. O sea, lo que ella hizo fue formular un discurso de candidatura. Aparte de expresar el sentir, ¿no es cierto?, del Senado frente a de que hay un maltrato porque no le mandan la información. Incluso ella hizo una observación de que bastaba apretar una tecla para que el documento les llegara a ellos virtualmente, y eso no sucede, ¿no es cierto? Pero creo que es importante tener presente que también esta discusión de mínimos comunes y de lo político y de lo cultural y de la emergencia es una discusión que lleva también un fondo político más amplio respecto de cómo se viene la definición política de la próxima de la próxima elección presidencial. Francis, Está estás muy en bien. sí. Efectivamente,
el round entre los presidenciables Joaquín Lavín y Daniel Jadwe también muestran un poco justamente que la discusión se lleva a la carrera presidencial. Ahora, yo en el caso de Jasna Proboste me estaba preguntando, digamos, mientras me preparaba para esta conversación, si pudiésemos, digamos, no mirarla ya como presidenciable, o sea, todo lo que ella diga finalmente va a ser presidenciable o va a tener un cariz presidenciable, porque en el fondo ya, digamos, un poco se puso los ojos en ella como una posible candidata, a pesar de que ella no lo ha aceptado, pareciera abiertamente. Entonces me parece que, digamos, me planteo, digamos, esa discusión o esa duda. Lo otro es que con respecto al salario universal, recuerdo yo que en Europa ya debe haber sido como tal vez en mayo, en abril del año pasado, se comenzó ya a analizar la necesidad desde la Unión Europea de plantear un salario universal y, como bien decía Francisco, que se extendiera en el tiempo porque se sabía que esta pandemia era de largo aliento. Entonces, nosotros para variar como el tsunami, siempre las olas no llegan demasiado tarde y el problema es que el gobierno pareciera ser que siempre está tarde en todo. Y lo último que quisiera señalar es, un poco retomando la discusión súper interesante que plantea Patricio, de cómo vamos reconfigurando todos aquellos elementos de medición de vulnerabilidad social. Quisiera agregar que en nuestras escuelas de economía, que en realidad sería más bien como ingeniería comercial, tampoco se han dado el tiempo para ir preparando, debiera ser una oportunidad, ¿no? Para ir preparando profesionales que vayan con lo que llaman los europeos economías más amorosas. O sea, de qué manera, en el fondo, economías sociales estén más cercanas al ciudadano común que a las élites económicas y políticas que incluso nos gobiernan. Gracias, Francis. Bueno, y también tener en consideración las particularidades de cada territorio. Hay que dejar de pensar a Chile como una cosa homogénea. Lo menciono especialmente porque hoy día tenemos una panelista de Antofagasta. En Antofagasta, por razones que no tenemos tiempo para ahondar ahora, la vida es más cara. Por lo tanto, la línea de la pobreza no debería fijarse en el mismo lugar que en Santiago, por poner un ejemplo, ¿no? Pero bueno, son variables que vamos a poder seguir conversando en el próximo tiempo. Antes de irme, y junto con ustedes, Francisco, quería saludar a dos compañeros de nuestro equipo porque hoy es un día muy especial. Hoy día tenemos dos cumpleaños. Está de cumpleaños nuestra compañera Juanita Rojas, que es la conductora de nuestro noticiario entre las 7 y las 8 de la mañana. Y está de cumpleaños también el editor de nuestro diario electrónico, Raúl Martínez, que también ya está en funciones desde temprano. Dos personas, bueno, como todas, pero particularmente importantes para nuestro proyecto. Así es que a Juanita, a Raúl, un abrazo desde acá, por supuesto en nombre de todos quienes integramos este equipo. Estamos llegando al final. Francis Espinosa, muchas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Patricio, un placer, un gusto, Francisco. Y Francisco, muchas gracias. Un saludo a los cumpleañeros y también a Monserrat, que no sé cómo estará, pero muchas gracias, Patricio, por la invitación y sobre todo por la capacidad tuya de poder renovar todos los días y tener discursos actualizados en los temas políticos.